Muy buenas y bienvenidos a 25 preguntas. Estamos en el cuarto episodio y hoy tengo el placer de contar aquí con Carlos, que muchos le conoceréis ya del mundo de las MMA y demás, una cara muy reconocible del periodismo. Carlos Contreras de Gaspi para ESPN Deportes. Muchas gracias, Miguel. Pues aquí listos para platicar, para responder preguntas. Para los que seáis nuevos y veáis por primera vez uno de nuestros vídeos, muy fácil. Las preguntas están divididas en tres categorías. Unas son personales en el sobre verde, otras son profesionales en el sobre rojo y las de aficiones las tenemos en el sobre azul. Así que más o menos está todo claro. Te dejo elegir el sobre y empezamos. Vamos con el rojo entonces, primero. Pues vamos con el sobre rojo. Preguntas profesionales. Estas son bastante interesantes. Te hemos visto entrevistar a muchísima gente reconocible del mundo de la UFC, principalmente. Bueno, te he visto entrevistar a prácticamente todos, yo creo. A mí hay uno que me llama la atención por encima de todos. Y al final es el que manda en este tema, que es Dana White. Me gustaría saber un poco cómo es Dana White en persona, tú que has podido conocerle. En la experiencia mía me ha ido muy bien. Me ha ido muy bien con él. No sé si sea la de todos, porque obviamente hay opiniones muy encontradas. Es un tipo que tiene un rol muy importante. Pocos directivos tienen un rol tan importante en un deporte, ¿no? Ni siquiera el comisionado del NFL o, no sé, el presidente de la liga en España o tienen tanto peso en lo que sucede en el día a día en un deporte que además es muy joven. Entonces, mi experiencia ha sido muy buena. Hemos tenido momentos curiosos porque Dana tiene un problema de audición que siempre reconoce y comenta en las conferencias de prensa. Entonces, con los que tenemos algún tipo de acento, ¿no? Nosotros no solamente mexicanos, sino algunos periodistas franceses, otros de otros países latinos, rusos, batalla mucho cuando de por sí no escucha muy bien y hay un tipo de acento. Entonces, he tenido algunos momentos curiosos con él en conferencia de prensa que de plano no escucha nada de lo que le digo y me contesta otra cosa completamente. Pero en lo personal, conmigo siempre ha sido muy amable, muy atento. Hemos tenido momentos curiosos. Hace un par de años le hice una entrevista 1-1 fue una entrevista 1-1 que tenía pactada de hace un buen rato porque íbamos a hablar del tema de Brandon Moreno, que iba a pelear por el campeonato, por la primera vez que iba a pelear por el campeonato. Y por alguna razón le íbamos a hacer un martes de Contender Series. Estaba pactada antes de que empezara la función y por alguna razón llegó un poco tarde, no lo pudimos hacer, la hicimos cuando terminó Contender Series y yo me senté, estuve haciendo todo el trabajo de Contender Series, escribiendo la reseña, etcétera, etcétera, y cuando me levanté, se rasgó mi pantalón, se atoró con algo que estaba en la silla y se rompió completamente mi pantalón. Se partió en dos, o sea, se abrió completamente la parte de atrás. Entonces, el único que corría al baño, porque no sabía qué tan grave era la situación, cuando llegué al baño de ahí del UFC Apex me di cuenta que era gravísima, que estaba completamente roto el pantalón. Y el único que estaba por ahí era Aljamain Sterling, el actual campeón de las 135 libras, que me vio y, bueno, se cagó de la risa. Y tuve que regresar a la oficina porque iba a hacer la entrevista, iba a hacer el 1-1 y estaba Dana White y estaba Hunter Campbell, que es el jefe de operaciones, que es el que ve los contratos de los peleadores. Estaban todas las cabezas, las 4 cabezas más importantes las 4 personas que toman las decisiones ahí en el UFC estaban todos ahí y yo tuve que llegar con mi saco, con mi chaqueta en la cintura para tapar el problema. Entonces, al final me quité el saco, me senté y al final cuando me tuve que levantar, se paró Lené, que es su vicepresidenta, que es la que está muy cercana a él, su vicepresidenta de Relaciones Públicas, y estaba muy cercana a él, pero se paró justo junto a mí. Entonces, cuando me iba yo a parar, iba a darle se iba a notar, Lené lo iba a notar. Cuando me senté no lo hubiera notado nadie, pero entonces tuve que avisar que el pantalón estaba roto y bueno, desde ahí mi relación ha sido todavía mucho más cordial porque siempre se acuerda de la anécdota del pantalón, siempre platicamos de otro tipo de cosas. Yo con él me llevo bastante bien, no diría que es un amigo porque obviamente mi relación siempre ha sido profesional, entrevistas, etcétera, etcétera. No, he tenido muy pocos escenarios ahí con él, pero sí ha sido bastante amable conmigo, ¿no? En algunas ocasiones todavía tenía otra oficina antes de que hiciera esta gran instalación que tiene el UFC en Las Vegas.
una vez me tocó, antes tenía un gimnasio muy pequeñito abajo en el sótano, y una vez en una de las primeras entrevistas que le hice en su oficina, un 1-1, justo había una polémica porque se había lesionado Khabib Nurmagomedov, y había muchas críticas sobre el gimnasio de Khabib, que es el American Kickboxing Academy, porque siempre había muchas lesiones para ellos, para Cain Velázquez, para Luke Rockhold, ¿no? Decían, Sí. y Dana dio una conferencia de prensa muy dura en la que dijo que Nate y ella entrenaban, que el sparring no podía ser así, que se tiraban a matar y que por eso se lesionaban todos, y la gente estaba muy pensando que había una disputa muy seria entre el American Kickboxing Academy y Dana White, ¿no? Y justo yo llegué a dar una entrevista ese día y abajo estaba entrenando Caín Velázquez en el gimnasio con Javier Méndez, el coach en jefe de American Kickboxing Academy, y me dijo, bueno, antes de la entrevista tengo que saludar a Caín, y como que me dejó muy claro ahí que, y Javier, que también es un tipazo, Javier Méndez es una persona muy amable, muy atenta, se pusieron ahí a platicar, y Caín y todo y tal. O sea, en medio de una semana donde toda la polémica estaba de que Dana White contra los del American Kickboxing Academy, pues me tocó ver eso, ¿no? Entonces me han tocado, me ha abierto las puertas como a ciertas cosas, entonces yo diría que conmigo como persona ha sido bastante amable. No puedo hablar de su rollo personal, cómo se lleva. Hoy sabemos que tiene un problema muy serio de reputación, con la violencia doméstica Sí. que sucedió a principios de año. No se puede obviar, no se puede dejar en el olvido así de sencillo. Entonces, no lo conozco en un rollo personal, pero sí con lo profesional conmigo siempre ha sido muy, muy amable. Y dentro de todas esas entrevistas que has realizado, dentro de la UFC hay personalidades de todo tipo. Hay personas súper curiosas, como el caso de Bryce Mitchell, que salía cuando la pelea en la Topura y demás. Yo era un luchador que no seguía mucho y, bueno, veías declaraciones como que la tierra era plana y demás. Dentro de todas esas personas que has entrevistado, ¿cuál es la personalidad más extraña que has entrevistado? Extraño en un tono negativo. No estaba yo solo porque fue una especie era una llamada, fue hace unos años, cuando no hacíamos todavía mucho Zoom ni cosas así, hacíamos muchas entrevistas telefónicas, y estábamos 3 o 4 periodistas con Héctor Lombard, que es un peleador cubano, que fue campeón en Bellator, que tuvo un paso decente en el UFC, pero no fui yo, pero otro colega le preguntó que cómo imaginaba la pelea, ¿no? Y se enojó, yo no Mm. veo el futuro, bla, bla, bla. ¿No? Es una pregunta muy común, ¿no? Siempre preguntas cómo imaginas la pelea Sí, sí, pensando en las condiciones del rival, ¿no? Te va a tratar de derribar, te va a tratar claro. de hacer el boxear más, la lucha, el jiu-jitsu. Y bueno, se soltó ahí. Y fue una conferencia en la que todos nos quedamos así, una conferencia telefónica en la que todos nos quedamos así de, ¿no? Fue extraña la conferencia, es la única que recuerdo así. En cuestión de raro, con Bryce Mitchell, por ejemplo, no he tenido oportunidad de hacer un 1-1, lo he visto en conferencias de prensa, etcétera, etcétera, pero no me ha tocado hacerle el one-on-one. Probablemente ahora para su siguiente combate tengamos esa oportunidad allá. Creo que va a pelear en Newark, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Pero así como personaje extraño, también puede ser Israel Adesanya. Israel Adesanya tiene facetas muy diversas, ¿no? A veces está muy de buenas y es muy amable, y a veces está muy serio y te contesta y notas que él lo está controlando, ¿no? Notas que no es algo que él esté como, que él lo está haciendo a propósito. Él está como, hoy pasó ahora en la previa de la pelea de 287, obviamente venía de perder, venía con Súper. muchas críticas, venía con mucha tensión, y era con una sola palabra te contestaba, ¿no? O con gestos, ¿no? Muy serio, ¿no? Y en otras ocasiones no había sido así, es súper abierto y te platica muchas cosas, y él maneja muy bien los medios. Entonces, en esa cuestión de ser raro, pues sí puede ser, porque él puede darte una entrevista buenísima en la que se fluye muchísimo, y también puede darte una entrevista muy mala, ¿no? Si es lo que él quiere, ¿no? Entonces, dependiendo cómo se sienta y cómo esté de humor, y si por ahí vio que dijiste tú algo de él, ¿no? No me ha tocado a mí, pero sí he visto con otros periodistas que les reclama que no, tú lo dijiste de esto de mí, tal. Entonces, por ahí pensaría, hay muchos que tienen como particularidades, pero pensaría que esos dos. La peor que me ha tocado es la de Lombard, y con Easy sí he visto como las dos facetas del tipo de entrevista. Y de todos los que has entrevistado, como tú comentas, por ejemplo, a Bryce Mitchell no has tenido la oportunidad de momento, aunque seguramente lo hagas en New York. Em, ¿Tienes algún luchador que digas, me gustaría haberle entrevistado, incluso ex luchador? O alguna espinita que digas, me gustaría entrevistarle, sería interesante.
Em, me gustaría hacer hoy tengo varios 1-1 con Conor McGregor, ¿no? Pero me gustaría hacer uno Sí. pronto, ¿no? Me gustaría hacer uno en estas fechas, ¿no? También por ahí alguna vez tuve una buena entrevista con Nick Díaz, ¿no? Pero me gustaría poder sentarme otra vez con él, ¿no? Porque han cambiado muchas cosas de hace 6 o 7 años cuando platicamos, sobre todo con Conor. Sí, sí. Al principio sí hice 3 o 4 1-1 con él antes de que fuera doble campeón. Ahora ya solo he tenido oportunidad de hacerle como preguntas en conferencia de prensa, porque obviamente ya está mucho más limitado el tiempo. La última pelea de Conor solamente dio una entrevista que fue para mis compañeros de ESPN, pero en inglés, y se la dio con Stephen A. Smith, que fue una entrevista súper polémica. Entonces su tiempo está mucho más reducido ahora. Me gustaría hacer una de esas. Del pasado, obviamente, me gustaría, pero creo que la barrera del lenguaje no lo permitiría. Se me hace Fedor Emelianenko se me hace un enigma, ¿no? Se me hace como quisiera preguntarle muchísimas cosas, pero no sé si con la barrera del lenguaje podía hacer una entrevista fluida, una entrevista interesante, ¿no? No hablo muy bien portugués, pero hago un gran esfuerzo yo lo estudié hace algunos años, lo dejé de practicar y se me olvidó prácticamente, pero ahora con los campeonatos de Charles Oliveira, de Alex Pereira, de Davison Figueiredo, he estado practicándolo mucho de nuevo y les entiendo prácticamente todo lo que me dicen, ¿no? Luego me cuesta un poquito más expresarme en portugués, acabo hablando portuñol, pero me gustaría Fedor si no existiera la barrera del lenguaje, ¿no? Si no si existiera, porque cuando hablas inglés, cuando hablas español, cuando hablas portugués, creo que las entrevistas son mucho más fluidas, ¿no? Entonces, el ruso sería un pendiente por ahí Sí. que tengo. Es complicado. Sí, sí. Tenemos muchos peleadores que llevan a su entrenador quien sea y después de la pelea le traduce al momento porque al final para ellos también es complicado, claro. Esto es fácil, es bastante rápido. Me gustaría saber qué es para ti lo mejor de tu trabajo. Ay, casi todo, ¿no? Sobre todo en esta faceta, ¿no? Yo durante muchos años, yo trabajaba en Milenio, que es uno de los diarios más grandes de México, sino es que es el diario con mayor circulación y además con más presencia a nivel digital y tiene un canal de televisión, ¿no? Es una de las plataformas de información más grandes de México y tenía que cubrir todos los deportes, ¿no? Entonces, tuve la fortuna de cubrir todo, el Super Bowl, el Mundial, finales y semifinales de la Champions League, final de la Copa Libertadores, 3 Juegos Olímpicos, eh, tuve oportunidad de hacer muchas coberturas, ¿no? Los X Games, todo tipo de eventos de los más grandes que puedes pensar en el mundo del deporte. Pero desde el 2011, 2012 me empecé a fascinar con el MMA y con toda la apertura, con la cantidad de entrevistas que podías hacer, sobre todo eso que mencionaba, la apertura de los peleadores que están ansiosos de contar sus historias, que te dejan entrar Sí. al gimnasio. Entonces, en esta última faceta, los últimos 2, 3 años que he podido ya dedicarme al 100% a cubrir MMA, ya no estoy haciendo otras coberturas, ya no estoy cubriendo fútbol, ya no estoy cubriendo otros deportes. Eh, Todo ha sido de verdad muy bueno, ¿no? Pero el momento clave es la Fight Night, ¿no? El Media Day es interesante, Claro. los pesajes, los careos, pero para mí la emoción del Fight Night, eh, lo, el drama, la gente a veces no sabe lo brutal que es el MMA, lo que vemos en el backstage, las emociones que te provoca. Yo lo he comentado con algunos de mis seguidores en varias ocasiones, hay veces que no lo puedes editar y a mí me gana la emoción y por ahí me pongo a llorar por algún motivo en particular, porque digo, o sea, sabes la historia de este peleador que estaba a punto de no llegar a la pelea y de Claro. pronto gana o que estaba perdiendo y lo saca y te han contado cosas que la familia, que esto y que lo otro. Entonces, a veces sabes demasiado y a veces ves muchas cosas. Entonces es muy difícil no emocionarse. El periodista tiene que ser objetivo, obviamente, tiene que tratar de no involucrarse, pero es muy difícil separarte de esas sensaciones humanas de alguien con el que lo entrevistaste el miércoles, que lo entrevistaste el viernes, que estás listo para hacer una entrevista en backstage, que a lo mejor hay peleadores con los que he hablado, no sé, como Brandon Moreno, que tal vez le ha hecho unas 150 entrevistas en su carrera. Entonces, pues es muy difícil pensar que no tienes Claro. un apego o Un cierta vínculo. cercanía personal, ¿no? Entonces, es un deporte demasiado brutal, es un deporte en el que cuando ganas es una emoción increíble y cuando ves salir a los perdedores, cuando los ves Uf. regresar con su familia, regresar al vestidor, lo que he escuchado, los entrenadores, las cosas que les dicen, ¿no? Es una emoción muy grande, ¿no? Poder estar ahí
y ver de primera mano ese tipo de emociones para arriba y para abajo creo que es lo más bonito, ¿no? Lo que más me gusta. Y el lado opuesto, lo más duro, lo más difícil de tu trabajo, ¿qué consideras que es? Pues la verdad es que cambió un poquito en la pandemia, que fueron muchos eventos seguidos en Las Vegas, pero lo más difícil es estar lejos de casa, de estar lejos de la familia. Hace un año que estaba ya todavía muchos eventos en Las Vegas. Ahorita yo vivo en la Ciudad de México y ya estoy pasando más tiempo en la Ciudad de México, pero el año pasado que fueron tantos eventos en Las Vegas, que a veces había un evento en Phoenix y convenía quedarse unos días más en Las Vegas porque luego iba a haber otro evento, etcétera, etcétera, pues fueron de pronto el separarme tanto de la familia, el estar lejos de casa. Mi pareja no vive en la Ciudad de México, entonces también el coordinarnos es muy difícil. Entonces todo eso del sacrificio de familiar, personal, lo lleva porque es imposible, ¿no? El evento cada semana va a ser en una ciudad distinta, ¿no? Entonces es muy difícil. Si quieres cubrir la mayoría de los eventos, pues tienes que estar listo para viajar mucho y para alejarte mucho de casa. Bien, pues tenemos las profesionales. ¿Vamos con las personales o las de aficiones? Las que tú prefieras. Las de aficiones, a ver. Aficiones. Aficiones es sobre todo preguntas propias de MMA tal cual y alguna por ahí. Por ejemplo, te voy a hacer la primera un poco diferente para salirnos un poco de esto. Me gustaría saber un hobby que tengas aparte de las MMA. Me gusta mucho, me gusta leer, ¿no? Pero soy muy fan de la literatura de fantasía y de las series de fantasía, ¿no? Y de las películas de fantasía. Entonces, un capítulo de House of the Dragon lo veo 8 o 9 veces, y lo estudio y luego Me veo pasa, me videos, pasa. de análisis y todo esto y me la paso en YouTube, y regreso al texto y reviso y igual me pasaba con las películas de Lord of the Rings y con las de Harry Potter. Las de Harry Potter, las últimas 3, las puedo ver también muchas veces, me gustan mucho. Entonces me he vuelto muy, muy fan de la literatura de fantasía y de las adaptaciones que hacen en televisión. La serie de Game of Thrones también, las primeras 5 temporadas me gustaron mucho. Además, ahora que me reencontré con ellas, tal vez ya no las juzgo tanto como las juzgué en su momento, pero sí, es algo que en lo que estoy muy, muy clavado ahorita, ¿no? Siempre me gustó mucho el cine, pero ahora estoy muy metido con eso. Aprovechas en los viajes, me imagino, ¿no? Durante los viajes aprovecharás para ver películas y demás, ¿no? Porque si no. Sí, y se puede leer también a veces en los vuelos. Siguiendo un poco con esto, esta pregunta puede entrar dentro de las de MMA o no. Te voy a preguntar un ídolo que tú tengas. No tiene por qué ser dentro del mundo de las MMA. Em, bueno, sobre todo por la cercanía, por lo que me tocó muchas coberturas y todo eso, ver su forma de comportarse, la forma en la que hablan de él, todos sus compañeros, lo que hablaban de él, tendría que ser Tom Brady. Tom Brady es como una figura que la verdad, eh, más allá de todo lo que hizo en lo deportivo, ¿no? Siempre me cubrí Sí. 13 Super Bowls y me tocaron como 6 de los Patriotas de Tom Brady, pero era un común denominador siempre, que tanto algunos de sus adversarios como los compañeros siempre era decir lo importante que era Tom Brady para el grupo y lo importante, las cosas que hacía y cómo les hablaba. Entonces, creo que eso creo que me marcó mucho siempre escuchar lo que decían y vaya, pues ya cuando veías lo que pasaba en la cancha, ¿no? Durante los partidos y cómo era un líder para sacar el partido siempre en los últimos 2 minutos y todo eso. Entonces, creo que él, y por ahí porque nació un día después que yo, unas cuantas horas después que yo, Roger Federer, ¿no? Roger Federer siempre fue para mí un modelo como deportivo, o sea, ¿no? Cuando él llegó al número 1 del mundo, yo tenía 23 o 22 años, etcétera, etcétera, y siempre decía, alguien de mi edad está haciendo todas estas cosas, siempre lo veía como Sí. alguien, como alguien a seguir, ¿no? Y centrándonos, hemos hablado ahora mismo de Tom Brady y de Roger Federer, que probablemente dos de los mejores deportistas de la historia. Centrándonos un poco en las MMA, se lo preguntaba la semana pasada a César Alonso, que tuve el gusto de entrevistarle, y hubo mucho debate en quién es el mejor MMA fighter de la historia. A ver, si quitamos el ruido y los errores fuera del octágono y del mat y todo, tiene que ser John Jones, ¿no?
Creo que, John creo Jones. que Sí. la cantidad de peleas de campeonato y la forma en la que regresó ahora y subiendo de peso completo, que siempre era una duda que teníamos, creo que nos aclaró todas esas dudas. Pero si tomamos en cuenta que dio positivos por dopaje, pues cosas extrañas, pero que dio positivos, que tiene una vida personal bastante compleja, ¿no? Con ¿Verdad? violencia familiar, con detenciones, con situaciones realmente graves, yo pondría como el modelo a seguir en el MMA y el que debe ser el ejemplo de todos es Georges St. Pierre, ¿no? Georges St. Pierre siempre tuvo una carrera muy Sí. pulcra, supo regresar de las derrotas, ¿no? Derrotar a los que, regresar a los que le ganaron, regresar y Gracias, demostrar que era mejor que ellos. Entonces yo pensaría que tuviera que escoger uno, tendría que ser Georges St. Pierre, pero es difícil argumentar que no es John Jones, ¿no? En el tema de las condiciones dentro de la jaula. Y hablando ahora de los actuales, dentro de poco se nos va a dar una pelea que va a ser Volkanovski y Jay Rodríguez. Estamos todos esperándola. ¿Cómo ves esa pelea? Pues me recuerda mucho a Grasso contra Valentina, ¿no? Obviamente Jair va a llegar Mm. como una víctima, ¿no? Que con un tal vez, no he visto cómo están las líneas de apuestas, pero llegará favorecido un Sí, sí. 4-1, a lo mejor Volkanovski, por ahí, ¿no? Si no es que más, ¿no? Pero la verdad es que obviamente tengo bastante cercanía con Jair, ¿no? Sé que van a hacer una pelea enfocada en ganarle a Volkanovski, que van a estudiar todo lo posible, también conozco muy bien a sus entrenadores, entonces sé que van a hacer una pelea tan estudiada como la quiso Alexa y no creo que vaya a ser tan dispareja como lo pueden pintar, ¿no? Va a haber una ventana importante para Yair, ¿no? Para hacer historia, sobre todo creo que ahora cambió mucho la mentalidad del peleador mexicano, ¿no? Y esto de tener la suerte de que pelearon seguidos Brandon, Jair y Alexa por peleas de campeonato, Por sobre todo título. Alexa le llenó mucho de motivación, ¿no? Entonces creo que Jair trae este impulso. Volkanovski para mí es el mejor libra por libra del mundo, ¿no? No es una pelea nada sencilla, pero creo que tiene una ventana bastante mayor de posibilidad Jair de lo que le van a dar las apuestas. Y siguiendo un poco con ellos dos, probablemente, no sé si el ganador o el perdedor, porque habrá que verlo, pero el que venga de ahí, probablemente si Topuria vence a George Emmett, probablemente se enfrente contra él. Y Topuria quiere enfrentarse al ganador de ellos, probablemente le metan una pelea antes contra el derrotado de esa para ya poder luego ir a por el título. ¿Cómo lo ves también un poco a Topuria en ese sentido? Yo no descartaría que le pusieran también a Holloway o Arnold Allen, a Ilya, ¿no? No Sí, necesitaría pelear con Jair o con Volk en caso de que pierdan para que sea la pelea de contendiente, ¿no? Tanto Max como Arnold Allen son de lo mejor que tiene la categoría y actualmente están clasificados arriba que Ilya. La verdad, a ver, y no me dejarán mentir mis seguidores, yo conocí a Ilya en el 2020, a finales del 2020, en su segunda pelea en el UFC. Recién venía de debutar en Abu Dhabi. Y creo que desde la primera plática que tuve con él me dejó claro que era alguien diferente, o sea, que era una superestrella, ¿no? Y mira que ha venido incrementando mucho más el trash talk y ha venido creciendo todavía mucho más el tema de la super confianza que se tiene. Pero a final de cuentas, creo que desde la primera plática que tuve con él, me quedó muy claro y dije, ¿sabes qué? Este tipo es diferente. Entonces, yo creo que él eventualmente va a ser campeón de las 145 libras. No sé si sea este año, si el plan que él tiene sea este año, pero el próximo año estoy seguro que va a estar peleando por el título y tiene todas las condiciones, ¿no? Claro, los errores se cometen. Este juego es, como decía, de estudio. Este juego es de los que a mí, y tenemos varios ejemplos recientes, ¿no? El peleador que dice, yo solo me preocupo en mí, ¿no? Y solo estoy trabajando en mí, llega con una desventaja a la pelea, ¿no? Porque el rival lo más probable es que te esté estudiando y lo más probable es que te esté estudiando muy a fondo. Entonces, creo que sí va a poder ser campeón Ilya, ¿no? Las condiciones las tiene, la lucha, el jiu-jitsu, un boxeo que, como digo, él lo ha mencionado muchas veces, pero a mí me encanta porque es un estilo muy mexicano, le gusta fajarse, le gusta castigar al sí. cuerpo, le gustan los ganchos, entonces me parece una superestrella, lo sentí yo desde la primera vez que platiqué con él y ha venido cumpliendo con estos objetivos. Entonces, no quisiera que fuera con Jair la pelea de campeonato, la verdad, para ser honestos, pero parece inevitable, ¿no? Que lo veamos en algún momento, en algún punto contra Jair.
Vi también hace 3 días que estuviste con él allí en Miami, ¿verdad? Y entrevistaste también a Paddy Pimblett, que Paddy Pimblett aquí en España, no sé si a os llegará eso, pero aquí en España se le ve como el enemigo número uno por esas polémicas con Ilia. ¿Qué sensaciones te transmite Paddy a ti que has podido verlo en persona? Ese curiosamente también fue mi primer 1-1 con Paddy Pimblett. Había estado con él en conferencia, etcétera, etcétera. A ver, la cuestión es que la gente también tiene que apartarse un poco del personaje, ¿no? Por ejemplo, Claro, esa entrevista que mencionas, veo muchos comentarios ya ahí muy negativos para Ilia también, ¿no? Obviamente mucha gente le celebra sí, los comentarios y el trash talk, pero mucha gente así. Y pasó acá en México con Raúl Rosas, ¿no? Dicen, es que es arrogante, es que ese niño es un sí, mamón, es que esto y que el otro. Y no son así como personas, no es así. Raúl es un chico súper, eh, es un niño de 18 años que todo el tiempo está bromeando con sus tiene hermanos 18 años. y es muy alegre y de verdad de arrogante no tiene nada, es al contrario, es muy humilde, es muy apegado a sus papás, ¿no? Y yo lo que he visto con Ira también es lo mismo, o sea, no, se quita la máscara del personaje y es un tipo bastante tranquilo y es un tipo que habla bien con todo el mundo y que también muy amigable, como lo que le decía en la entrevista, siempre con un sabor muy latino, porque su equipo, los Clement siempre están cantando y esto, y Argentinos. entonces muy, muy, Mm, muy afable, digamos. Y conocí a ese Paddy también, ¿no? El Paddy que no es, claro, le prendes del micrófono y es mejor que todos y todos quieren mm. vivir de él y él es el que tiene la fama y etcétera, etcétera. Pero también, por ejemplo, platicamos después de la entrevista un poco y es algo que a lo mejor la gente no sabía de esa misma noche, pero él sentía que la lesión era seria, ¿no? Entonces, tan seria que no ha podido ni siquiera anunciar una fecha de regreso. Entonces, no, la verdad es que, o sea, sí quería, ¿no? Dejar claro que quiero pelear, pero no sé si voy a poder pelear pronto, ¿no? No sabía que no iba a poder pelear en Londres, ni a lo mejor ni en la de julio alcanza. Entonces, es un personaje bastante controversial, ¿no? Pero como la persona también me dejó, así me pasó en una de las entrevistas que tuve con Conor, que era un evento promocional de Reebok cuando recién se estaban lanzando los kits de Reebok y Sí. nos tocó estar encerrados en un cuarto, hicimos unas entrevistas con John Jones, con Paige Van Sant, eh, y con Conor. Y Conor se tuvo que quedar esperando en el cuarto donde estaban haciendo las entrevistas. Y uno de sus compañeros en ese entonces, Cajal Pender, iba a enfrentar a un mexicano que es Doyer Montaño, un peleador acá de la Ciudad de México. Y, y estábamos sentados juntos y me puse a platicar con él de la pelea y la verdad fue una plática muy buena. Conor tenía muy bien entendido lo que hacía Montaño, lo habían estudiado bien, platicamos muy técnicamente de la pelea. Y en cuanto prendí el micrófono, no, Cajal lo va a matar. O sea, lo va a terminar en el primero. O sea, claro que todo lo que habíamos platicado se había Las quedado en el olvido porque el personaje tiene tiene una misión que es vender, tiene una misión que es llamar la atención, que dar esas entrevistas que sean virales. Y creo que en el caso de Paddy, como es el caso de Ilia, lo entienden muy bien. Ahora, entiendo muy bien la postura de Paddy, perdón, de Ilia sobre Paddy, porque el comentario que hace en redes sociales no tiene, no, rebasa las totalmente. fronteras del trash talk y el si le dice enano a Ilia o Mm, si Ilia dice que le va a dejar plana la cabeza a Bryce Mitchell. Una cosa es eso y otra cosa es meterte con la familia, con la nacionalidad, al límite. y sobre todo en un tema como tan serio, tan severo como es lo del conflicto Georgia-Rusia, ¿no? Entonces, creo que entiendo esa postura, pero no, a mí me tocó también conocer un Paddy un poquito diferente, ¿no? No tan arrogante como lo ven frente a la cámara. Yo lo entiendo, ha habido grandes luchadores que eran un perfil más bajo, más tranquilo y al final ese trash talk te lanza hacia arriba también, ¿eh? Entonces, eso en parte es necesario. Siguiendo un poco con esto, estamos hablando de rivalidades. Para ti, ¿cuál es la mayor rivalidad que ha habido en la historia de la UFC? La mayor rivalidad, mira, no me tocaron algunas, no sé, sobre todo todas estas grandes estrellas de Randy Couture, Tito Ortiz, Chuck Liddell, que me hubiera gustado vivir de cerca, ¿no? Pero yo creo que la más grande es John Jones contra Daniel Cormier, ¿no? Porque además son dos tipos Sí, que Daniel fue capaz de ser campeón en dos divisiones, John, como decíamos, en condiciones debe ser el mejor libra por libra de la historia.
Entonces, creo que esa puso a dos grandes atletas en su mejor momento a competir y que además pues lo llevaron afuera de la jaula también, ¿no? Con las conferencias, con las entrevistas, etcétera, etcétera. Hablando de peleas, ¿cuál es la pelea que más has disfrutado en tu vida? Carlos Condit contra Robbie Lawler. La tenías Sí, clara, sí. ¿eh? Ese sí no lo no, es que No además has dudado. justo, hace poco platicaba en un podcast que me invitaron, mi campeón favorito es Robbie Lawler, aunque no fue larga el reinado, pero las peleas de campeonato de Robbie Lawler no tienen igual, ¿no? La de McDonald, lo de Hendricks, o sea, toda esa etapa de Lawler en su regreso y cuando la corrida del campeonato, soy súper fan de esa etapa de Lawler. Y igual que decimos una pelea que has disfrutado mucho, una pelea que te encantaría ver. Que me encantaría ver. Bueno, tengo muchas ganas de ver Volkanovski Rodríguez, ¿no? Y me hubiera encantado ver, por todo lo que iba a haber alrededor, que creo que ya no va a suceder, ya lo veo muy remoto con el anuncio del retiro, pero Masvidal contra McGregor. Creo que esa pelea hubiera sido, creo que fue, no entiendo Sí. por qué nunca se sentaron a platicarlo de forma seria y que avanzara más la negociación. Te iba a preguntar precisamente por Jorge Masvidal, te lo pregunto ya. Vi la entrevista que le hiciste hace poco y también las palabras que dijo de que ya llevaba casi ahora ya 4 derrotas consecutivas y demás, y que se estaba planteando un poco esa retirada, porque claro, al final, cuando se suceden 4 derrotas es que algo ya no está funcionando. ¿Cómo ves su situación? Pues yo sí pongo el asterisco en las peleas que fueron, contra quién fueron y las condiciones, ¿no? La primera con 7 días contra Kamaru Usman, la segunda con Usman, sin duda, gran mérito técnico ahí de Usman cuando lo noquea, pero seguía siendo el mejor liga por liga del mundo con el que había perdido. Kamaru Usman en ese momento era considerado el mejor liga por liga del mundo. Luego pierde con Colby Covington, que era el número 1 de la división, ¿no? Y ahora pierde con Gilbert Burns, que estoy seguro que tiene todo el mérito para ser el siguiente retador, ¿no? Tanto como Belal Mohamed o así, pero que no sería ninguna sorpresa que sea el retador y que además ya peleó por el título. Entonces, yo creo que Jorge tendría todavía gas para ganar un par de peleas, pero ya con la cantidad de dinero que ha hecho, después de haber sido, hay que tomar en cuenta que Jorge viene de ser estelar contra Nate Díaz en un pago por evento, contra Kamaru Sí. Usman 2 veces en pago por evento, contra Colby en pago por evento, y 2 de esas ni siquiera había cinturón de por medio, ¿no? El BMF, que fue algo simbólico, la de Colby ya ni siquiera hubo algo así, o sea, y tiene ese arrastre. Entonces, que hoy pensar, ya acá pasó a la coestelar, ¿no? Ya pensar que Jorge tuviera que ser, Sí. pues, un main event en una Fight Night o incluso para abrir la cartelera estelar, creo que ya él no tiene ya la motivación para hacer un campamento, para seguir trabajando tan duro para algo que realmente ya no le va a ser ni tan lucrativo, ni tan importante para su carrera, ni tan para su legado. Entonces, creo que se va en buen momento, ¿no? Si hubiera ganado, hubiera sido excelente verlo con Leon Edwards. Leon Edwards se muere por esa pelea, pero hoy creo que está ya muy lejos de esa motivación de poder dedicarse a fondo a las MMA, ¿no? Si tienes 50 y tantas peleas, es difícil mantenerse Exacto. durante tanto tiempo. 20 años ahí ya. Última de esta de aficiones, quiero que me digas, tú que conoces muy bien y sobre todo México, que es cuna de grandes luchadores, una apuesta para el futuro. Desconocido ya, no sé qué tan desconocido sea, pero hablando de México, eh, creo que en el futuro vamos a tener 2 campeonas de las 115 libras, ¿no? Queda muy claro la muy buena prospecto que tenemos ahorita con Yasmín Jauregui, ¿no? Pero creo que es la Ujú. división donde México va a tener más representación constantemente. Ahora está Lupita Godínez, está Montserrat Ruiz, está Meli Martínez, ya decíamos a Yasmín. Esa división creo que siempre va a tener buena representación de México y vamos a tener más de una campeona en el futuro. Y para acabar, vamos con las personales, que son poquitas, y ya terminamos con las 25. Entonces, ¿esa vocación por la MMA te llega más adelante o te viene desde que? Me gustaba, pero la verdad es que México era difícil de seguir, ¿no? No sé, me imagino que en España todavía más, ¿no? Pero acá en México, por ahí del 93, llegó el pago por evento de los primeros eventos y luego desapareció. Y había que conseguir en la piratería, había que conseguir
los videos con semanas o meses después, ¿no? No había forma de seguirlo puntualmente. Entonces, cuando empezó a estructurarse más, cuando empezó a haber una agencia de relaciones públicas que te facilitaba la acreditación para los eventos, etcétera, etcétera, fue cuando me pude como meter ya más a una cobertura seria, porque obviamente pues yo ya trabajaba en el periodismo, yo ya vivía de eso, entonces no podía dedicarme como aficionado a cubrir un deporte, tenía otras labores, pero ya cuando empezó a tomar forma, sobre todo para el mercado acá en México en el 2011, fue cuando empecé a descubrir todo lo que se podía hacer y cuando me surgió ya como cobertura. El deporte me gustó mucho siempre, ¿no? Siempre lo seguía, pero incluso era complicado de ver. Y esta me gusta hacerla siempre a todo el mundo. Si no hubieras sido periodista, ¿a qué crees que te estarías dedicando ahora mismo? Pues bueno, mi papá es abogado y yo quería ser abogado de niño, hasta que creo que en la preparatoria fue que me entró las ganas de escribir. Originalmente era lo que yo quería hacer, ¿no? Dedicarme a ser escritor o al cine, Entonces, ¿sería abogado o hubiera estudiado la carrera de cine? Cuando terminando la carrera yo estudié Ciencias de la Comunicación, hubiera estudiado la carrera de cine después. Y nos quedan dos solo, muy cortitas. La primera, un sueño que te quede por cumplir. Un sueño que me quede por cumplir. Era un sueño así muy personal, ¿no? Tal vez ser papá, ¿no? Porque ya en lo profesional creo que casi todas las cosas como periodista ya casi todas las he cumplido. Y es un pendiente, como te decía, pues todos estos sacrificios que tiene la profesión, pues en lo personal, por ahí estás tanto de viaje y así, no he podido hacer un plan así, pero probablemente ser papá. Y ya para acabar, la última, una que hago siempre y a la gente le gusta un montón, es muy filosófica, ¿eh? Si pudieras intercambiar tu vida con cualquier persona del mundo durante un solo día, ¿a quién elegirías? No lo sé, no lo sé. Es que a veces la percepción que tenemos de las vidas de las personas son tan, Claro. eh, pero bueno, ya te referenciaba, ¿no? Por ahí, ¿quién pudiera ser? ¿Quién pudiera ser? Es que lo tengo que pensar muy bien, porque, eh, como te decía, Complicado. yo siempre tuve mucha admiración por alguien como Roger Federer, ¿no? Pudiera ser tal vez, ¿no? Pero que la verdad, eh, no fui muy cercano con él nunca, pero como cubrí 3 Juegos Olímpicos, 2 de ellos en los que participó y fui a todos los partidos que pude y todas las conferencias que pude y tal, ¿no? Te da una percepción de ser una persona muy feliz, te da una percepción de ser una persona muy plena, que además con todo y lo difícil que es la vida del tenista, porque eso sí, están en tour todo el año y ellos que llegan a todas las finales o que llegaban a todas las finales, pues no, están ahí desde el domingo previo y se quedan hasta el sábado, que es la final, y al siguiente, vámonos al siguiente. Y creo que, al menos en la percepción de afuera, él logró tener a su familia cerca, a su esposa siempre cerca, a sus hijas. Entonces, podría pensar en el de Roger Federer, que más, pues obviamente, tiene un talento sobrenatural, ¿no? Ya tenemos todas las preguntas, así que vamos despidiendo el vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado. Un placer tener aquí a Carlos, que es una pasada y sabe mucho de estos temas de MMA y demás, y aprendemos un montón con él. Disfrutéis del vídeo y nos vemos en el quinto episodio. Hasta luego.